El Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México, tiene raíces que se entrelazan con el pasado más profundo de la humanidad. Aunque su forma actual es resultado del encuentro entre culturas indígenas y tradiciones europeas, su esencia, el vínculo entre los vivos y los muertos, puede rastrearse hasta antiguas creencias universales, incluso aquellas que nacieron en la mitología griega. En este sentido, hablar del Día de Muertos es hablar de un viaje ancestral, de cómo el ser humano desde el principio ha intentado comprender y honrar el misterio de la muerte. En los antiguos mitos griegos, la muerte no era el fin, sino el paso hacia otro reino, el inframundo gobernado por Hades. Los griegos creían que el alma, al abandonar el cuerpo, descendía por el río Estigia, donde el barquero Caronte la guiaba a cambio de una moneda. Esta imagen, la del alma viajera, sobrevivió al paso de los siglos y se convirtió en una metáfora poderosa sobre el tránsito entre mundos. Lo que en Grecia era un rito fúnebre con ofrendas y plegarias, en Mesoamérica se transformaría milenios después en una celebración de bienvenida para los espíritus. En las antiguas polis griegas, los vivos preparaban alimentos, flores y objetos para honrar a los difuntos durante festividades como las antesterias, dedicadas a Dionisio y a las almas que regresaban por unos días al mundo de los vivos. Era un tiempo de apertura entre los dos planos de existencia, un momento en que los hogares se llenaban de luz para guiar a los muertos de regreso a casa. Esta noción de que los espíritus necesitan orientación encontraría un eco asombroso en las tradiciones prehispánicas del otro lado del mundo. La mitología griega también concebía la muerte como una oportunidad para el recuerdo y la trascendencia. Aquiles, héroe de la Ilíada, decía que prefería ser un siervo vivo antes que un rey en el Hades, pero aún así, su nombre sobrevivió gracias al culto y a la memoria de los hombres. En esa idea, la inmortalidad a través del recuerdo, se esconde el mismo principio que siglos más tarde sustentaría el Día de Muertos, la convicción de que quien es recordado nunca muere por completo. Con la llegada de los españoles a América, los antiguos ritos funerarios de los pueblos mesoamericanos se encontraron con las tradiciones europeas que, a su vez, provenían de raíces griegas y romanas. Los conquistadores trajeron consigo las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, instauradas por la Iglesia Católica. Sin embargo, detrás de estas fechas se ocultaban las antiguas prácticas mediterráneas de conmemoración a los muertos, descendientes directas de los rituales helénicos. Así, las dos visiones, la prehispánica y la grecolatina, comenzaron a fundirse lentamente en una sola conmemoración. En el México antiguo, las culturas mexica, maya y purépecha ya celebraban la muerte como un ciclo natural. Para ellos, morir no era el final, sino una transformación que dependía de la manera en que se había vivido. En ese sentido, su concepción del alma no estaba muy lejos de la de los griegos. Mientras en Grecia el alma debía cruzar ríos y puertas para alcanzar el descanso, en Mesoamérica el espíritu emprendía un largo viaje al Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, quienes, al igual que Hades y Perséfone, reinaban sobre los dominios de los muertos. Ambas civilizaciones compartían símbolos similares: los ríos que separan la vida de la muerte, las ofrendas que acompañan al alma y la creencia en guardianes o guías que ayudan en el tránsito. En Grecia, era Caronte quien conducía las almas en su barca. En Mesoamérica, el Xoloitzcuintle cumplía ese papel, ayudando al difunto a cruzar las corrientes del Mictlán. Esta coincidencia simbólica demuestra que, aunque distantes en tiempo y geografía, los seres humanos construyeron mitologías parecidas para explicar el mismo temor y la misma esperanza. Durante la colonización, los misioneros comprendieron que era imposible borrar por completo las tradiciones indígenas, por lo que decidieron adaptarlas. En lugar de destruir los altares dedicados a los muertos, los transformaron en ofrendas cristianas.
Las flores, los alimentos y las velas se resignificaron bajo el discurso del catolicismo. Pero la esencia ancestral, aquella que buscaba honrar y recordar a los antepasados, nunca desapareció. Se mantuvo oculta bajo símbolos nuevos, alimentada por siglos de mezcla cultural. Así, el Día de Muertos comenzó a tomar forma como una fusión de mundos. La idea griega del alma viajera se mezcló con el concepto indígena de los espíritus que regresan. El banquete funerario helénico encontró su reflejo en los altares mexicanos, repletos de pan, frutas, dulces y bebidas. Incluso la noción del fuego como guía espiritual, representada en las antorchas de los templos griegos, se conservó en las velas que hoy iluminan los altares. En ambos casos, la luz simboliza el camino que las almas deben seguir para reencontrarse con los vivos. En el corazón de esta síntesis cultural, el recuerdo se convirtió en una forma de resistencia. Para los griegos, olvidar el propio nombre significaba perder la identidad en el Hades. Para los pueblos indígenas, no ser recordado implicaba una segunda muerte, el olvido eterno. Por eso el Día de Muertos, más que una celebración fúnebre, se transformó en una afirmación de la vida, una promesa de que los vínculos entre generaciones no se rompen con la muerte, sino que se renuevan año tras año a través del recuerdo. La tradición mexicana tomó entonces una identidad propia, en la que cada elemento tiene una raíz ancestral. Las flores de cempasúchil, con su color dorado, evocan el sol y el fuego eterno, pero también recuerdan al resplandor de Helios, el dios griego que cruzaba el cielo para guiar las almas hacia el más allá. Las calaveras, símbolo de la muerte, se convirtieron en figuras de burla y alegría, como si la humanidad al fin hubiera aprendido a mirar al abismo sin miedo. En ellas resuena la misma sabiduría que los filósofos griegos defendían, que la muerte, comprendida, deja de ser enemiga. Poco a poco, el Día de Muertos dejó de ser solo un rito religioso para transformarse en una expresión de identidad. Es la prueba viva de cómo las creencias viajan, se mezclan y renacen bajo nuevas formas. Lo que comenzó con ofrendas en templos griegos y sacrificios en honor a los héroes, terminó convertido en una fiesta de colores, aromas y memorias, donde la muerte se sienta a la mesa junto a los vivos y el pasado conversa con el presente. A lo largo de los siglos, el Día de Muertos continuó evolucionando, adoptando matices que reflejan tanto la herencia indígena como las influencias del pensamiento clásico. En la Grecia antigua, el equilibrio entre la vida y la muerte era una cuestión filosófica tanto como espiritual. Filósofos como Platón y Sócrates consideraban que la muerte era la liberación del alma, el momento en que ésta regresaba a su origen divino. Esa misma noción, la de un alma inmortal que transita por diferentes planos, sobrevivió en las creencias mesoamericanas, donde el espíritu, después de un largo viaje, encontraba finalmente el descanso o la renovación. En ambos mundos, los rituales funerarios estaban impregnados de simbolismo. Los griegos encendían lámparas y colocaban alimentos junto a las tumbas para nutrir a los muertos durante su viaje, mientras los pueblos de Anáhuac colocaban ofrendas en altares familiares, creyendo que el aroma y el color de los alimentos servían de guía a los espíritus. Las semejanzas no eran casuales, reflejaban un mismo impulso humano de mantener la conexión con lo invisible, de asegurarse de que los muertos no vagaran en la oscuridad. Durante el virreinato, las ofrendas del Día de Muertos se convirtieron en un punto de encuentro entre el simbolismo europeo y las prácticas indígenas. En ellas se podía ver la herencia griega en los objetos que representaban la dualidad entre cuerpo y alma. El pan como símbolo del cuerpo, el vino o agua como esencia espiritual. Al integrarse a las costumbres locales, estos elementos adoptaron un nuevo lenguaje, dando lugar a una tradición única, pero con raíces universales. En muchas regiones de México, los altares se enriquecieron con imágenes y colores
que evocaban tanto la vida como la muerte. Los tonos dorados del cempasúchil recordaban al oro solar que, en los templos griegos, representaba la inmortalidad. Las velas se alineaban como si fueran estrellas, marcando el camino de regreso para las almas, del mismo modo que las constelaciones guiaban a los héroes en la mitología helénica. Cada luz encendida era, al mismo tiempo, un faro para los muertos y un símbolo del fuego interior que mantiene viva la memoria. El arte también jugó un papel importante en esta evolución. Así como los griegos inmortalizaron a sus difuntos en esculturas de mármol, los pueblos de México transformaron la muerte en arte popular: papel picado, calaveras, máscaras, poemas y música. Ambos pueblos entendieron que la belleza podía ser una forma de resistencia ante la finitud. Donde los griegos esculpían rostros eternos en piedra, los mexicanos moldeaban calaveras sonrientes que desafiaban a la muerte con humor y color. La relación entre la vida y la muerte, que en Grecia se comprendía a través de mitos como el de Perséfone, la diosa que desciende al inframundo cada invierno y regresa cada primavera, se refleja en la manera en que los mexicanos viven el ciclo anual del Día de Muertos. Cada noviembre, las almas descienden al mundo de los vivos, permanecen por un breve tiempo y luego regresan al más allá, repitiendo eternamente el ciclo del retorno. Este paralelismo simboliza que la muerte no es un final, sino un movimiento perpetuo entre la oscuridad y la luz. Con el tiempo, la celebración se expandió más allá de su sentido religioso. Se convirtió en una expresión cultural que abarca arte, gastronomía, música y espiritualidad. La influencia del pensamiento clásico siguió latente, no de forma explícita, sino en la estructura misma del ritual. La búsqueda de equilibrio entre cuerpo y alma, el respeto al tránsito de la vida hacia la muerte y la certeza de que solo a través de la memoria se alcanza la inmortalidad. En este proceso, México transformó la herencia filosófica del Mediterráneo en una experiencia profundamente emocional y humana. Si en Grecia la muerte se contemplaba con solemnidad, en México se celebra con alegría, con flores, pan, incienso y risas. Pero la idea esencial permanece intacta. El alma continúa existiendo, y su recuerdo en el corazón de los vivos es su verdadera morada. Así, el Día de Muertos se erige como un puente entre culturas y épocas, un eco del antiguo deseo de comprender lo que hay más allá del último aliento. Hoy, el Día de Muertos es mucho más que una festividad. Es una síntesis viva de miles de años de pensamiento sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Su estructura conserva las huellas de la filosofía griega, el misticismo prehispánico y la espiritualidad cristiana, entrelazadas en una misma corriente simbólica. Cada altar que se levanta en noviembre, cada vela que se enciende y cada flor que se coloca es el resultado de una herencia compartida que busca reconciliar al ser humano con el misterio de su destino final. En esta conmemoración, el mito y la fe se entrelazan. Al igual que los antiguos griegos imaginaban a las almas cruzando el río Estigia, los mexicanos creen que los espíritus regresan guiados por el resplandor del cempasúchil. Ambas visiones expresan una verdad universal: la necesidad de creer que los muertos no desaparecen, sino que viajan, que siguen existiendo en otro plano y que, de algún modo, pueden volver a nosotros. La muerte, en ese sentido, deja de ser ruptura y se convierte en un ciclo de encuentros. El Día de Muertos enseña que la vida no se define por su duración, sino por la memoria que dejamos. En esto, los griegos y los pueblos de Anáhuac coincidían plenamente. Quien es recordado, sigue viviendo. Así, los altares se transforman en templos del recuerdo, donde los nombres pronunciados, los retratos colocados y las historias contadas reviven a quienes partieron. Es un acto de amor y resistencia ante el olvido, una forma de decir que el alma nunca se apaga mientras alguien la evoque. Cada año, cuando el olor del copal se eleva en el aire,
y las calles se llenan de colores. Se renueva esa conexión ancestral. En ese instante, Grecia y México se funden sin saberlo. Los ecos del Hades resuenan en el Mictlán. Las almas cruzan sus ríos sagrados y los vivos abren sus puertas al misterio. El Día de Muertos entonces no es solo una tradición mexicana, sino una expresión del alma humana, una manifestación universal del deseo de vencer a la muerte a través del recuerdo y del amor. Así concluye esta historia milenaria, nacida del mito y sostenida por la memoria. Desde los templos de Atenas hasta los cementerios iluminados de Michoacán, la humanidad ha buscado las mismas respuestas con distintos nombres y lenguajes. El Día de Muertos es la prueba de que esas respuestas existen no en los libros ni en los dioses, sino en los corazones que siguen recordando. Porque mientras alguien encienda una vela por los que partieron, la muerte seguirá sin tener la última palabra.